Bienvenidos a un episodio más de Humanos y Preguntones. Mi nombre es Gerardo Castellanos y el día de hoy les presento un tema bastante curioso e interesante que sé que a muchos les va a interesar porque habla sobre los estados de México. Y la pregunta de este episodio es: ¿por qué los estados de México se llaman así? Ese es el episodio del día de hoy. Y la verdad es que es un mundo completamente de cosas interesantes y cosas curiosas que yo en lo particular muchas de ellas no sabía, en especial de estados en los cuales nunca he estado, pero que al final de cuentas reflejan también su simbolismo, su historia, su identidad como estado. Entonces fue un viaje bastante interesante. Así que bienvenidos, y de fondo van a ver una cosa y van a escuchar otra. El fondo es de una tormenta justo en este día, a esta hora, en este preciso lugar está lloviendo. Entonces los relámpagos en este lugar donde yo vivo están a todo lo que dan. Así que justamente va uno, y de fondo la verdad es que sí quería poner algo referente al tema. O sea, hay videos que hablan sobre los estados de México, es decir, como de fondo, tienen las vistas. Sin embargo, por la cámara, por la luz, por el ángulo en donde está la tele, por muchas cuestiones técnicas, pues cuando se pasa una imagen de día o una imagen de la playa, pues se ve extremadamente blanco. De hecho, el fondo iba a ser el logotipo del podcast, pero como tiene fondo blanco, no se ve. No se ve nada, así que tuve que poner este de fondo porque sí, la idea era poner mi logotipo, y ya después dije, ay, si mejor pongo algo referente al tema. Pero desafortunadamente la luz, la cámara, todo me jugó en contra esta vez. Pero ya encontraré el ángulo correcto para poder reproducir algo referente al tema del que esté hablando. Así que bienvenidos a un episodio más y comenzamos. Bueno, como les había dicho, el viaje fue bastante interesante. El episodio va a estar dividido en dos partes porque obviamente no alcanza 40 minutos, una hora para hablar de los 32 estados. Entonces voy a ser muy breve con cada uno de ellos. Realmente voy a ser muy breve porque tienen una gran historia detrás del por qué se originaron, del por qué se llaman como se llaman. Creo que es interesante, y lo más padre, creo, de todo esto es que yo creí que iba a encontrar la información en otras páginas de internet, pero resulta ser que los gobiernos de los estados tienen esa información. Que habrá disparidad en las cosas históricas y lo que ustedes quieran, pero bueno, al final de cuentas, la gran mayoría de las páginas tienen los mismos datos, la misma información con las páginas de el gobierno. Quizás difieran en años, pero me encontré solamente un caso que, les voy a ser sinceros, no me acuerdo. Entonces tomé de base la información de la página oficial del estado. Entonces me encantó haber investigado sobre este tema. Ya era un tema que quería hablar, pero por una cosa u otra no se podía. Entonces, este episodio voy a hablar de 16 estados, y la siguiente semana serán los otros 16. Y los estados están por orden alfabético, así que si no escuchaste tu estado, no te preocupes porque va a estar en el otro episodio. Entonces vamos a empezar con el estado de Aguascalientes, que pues
el nombre sí tiene bastante relación con la palabra, o sea, es una palabra que tiene dos significados, es decir, tiene por un lado aguas y por otro lado calientes. Entonces, la palabra aguas calientes se llama así porque tiene un montón de aguas termales, tiene casi el 30% de todo el estado está lleno de aguas termales. Y se fundó en 1575 y se llamó en un primer momento la Villa de la Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Entonces, checando hasta el momento, es el estado más antiguo que se fundó. Y justamente en este episodio también está el estado más reciente que se fundó como tal. Bueno, no que se fundó, pero que se convirtió en estado. Entonces, para los que ya saben la respuesta, pues ya saben de qué lugar les hablo. Y para los que no, es el más joven de los 32 estados. Y aparte, digamos que se convirtió en estado en la década del 2010. Entonces, es muy joven como estado, ¿no? Ahora, los siguientes estados son por partida doble porque estamos hablando de Baja California Norte y Baja California Sur. En un primer momento se llamaban Alta y Baja California y no se tiene muy claro el origen de su nombre. Dice, existe la posibilidad de que el origen de la palabra California esté asociado con la palabra del idioma catalán marroquí de calor y forn, atribuidas a un tal Fray Junípero Serra, quien las empleó para decir que el lugar era más caliente que un horno. Entonces, de ahí supuestamente surge el origen del nombre del estado de Baja California Sur y Baja California Norte. Y como les decía, en un primer momento se llamó Alta y Baja California en 1824 y posteriormente en 1835 se le da un cambio porque se dividió en tres lugares: en norte, centro y sur de California. Y no fue hasta 1887 en que se convirtieron en dos distritos políticos denominados Baja California Norte y Baja California Sur. Ahora, el siguiente estado, estamos hablando del estado de Campeche, que tiene su origen, la palabra viene del maya, que son dos palabras, pero se llamaba en un principio la región que pertenece a Yucatán, Campeche. Entonces es K-A-N-I-P-E-C-H. Es la lengua de los mayas y donde Can significa culebra y Pech significa garrapata. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos, pues a su entender, cuando les decían Campeche, ellos pues hicieron lo que quisieron y le llamaron Campeche. Entonces se adoptó en esa identidad ese nombre y se le conoce como lugar de serpientes y garrapatas. Este es uno de los nombres de los estados más interesantes, creo yo, que investigué. La verdad es que jamás hubiera imaginado que Pech significara garrapata. Pero está interesante como, aparte, o sea, es uno de los estados que conserva, digámoslo de algún modo, el sonido de el nombre. O sea, es Campeche. Entonces, obviamente, pues, el sonido ya es diferente, pero conserva algo
de su nombre original. Entonces, de hecho, esta zona, Campeche, fue la primera villa fundada por los españoles en Yucatán, en la zona de Yucatán, ojo, zona de Yucatán. Y pues como un título más, más como honroso, se le podría decir así, pues se le puso como Campeche, que significa lugar del señor Sol Garrapata. Entonces fue hasta 1862 que se creó jurídicamente el estado de Campeche. La gran mayoría de los estados se forjaron ya sea durante la colonización o la conquista o durante el periodo de entre Benito Juárez, Santa Ana, la independencia. Entonces fueron estados que se fueron forjando y que fueron constituyéndose en lo que hoy son. Vamos a ver casos como de Chiapas, que es un caso súper interesante, de la misma Ciudad de México, ¿no? Que fueron zonas muy, muy interesantes y que por lo tanto tienen una gran historia y tienen muchas cosas que contar en sí. Y de hecho, el siguiente estado del cual voy a hablarles es de Chiapas. Chiapas como tal siempre estuvo en la época entre pertenecer ya sea a México o a Guatemala. Durante mis clases de historia siempre se nos enseñó el tema del Soconusco, que era un territorio de Chiapas, que estuvo por muchos años en conflicto porque tampoco sabían si querían pertenecer a Guatemala o a México, y los países se lo peleaban y Chiapas también. No, al final el Soconusco terminó perteneciendo a Chiapas, pero es interesante, ¿no? Proviene el nombre Chiapas de la palabra Chiapán o Tepechiapan, forma en que se designaba a la antigua población indígena de los chiapanecas y cuyo significado es cerro de la chía o agua debajo del cerro. Los conquistadores, al fundar dos ciudades en la región, Chiapas de los indios y Chiapas de los españoles, adoptaron para ambas el nombre de la provincia de Chiapas. Para su historia, pero la historia es más antigua y para fines del episodio, pues también tiene su origen en la etapa de la conquista española y la colonización, ¿sí? Pero el problema que había, como les decía, era respecto al Soconusco. Entonces, no fue hasta el 11 de septiembre de 1842 que el Soconusco se une formalmente al estado de Chiapas y por ende se une también a México. Entonces, es un caso bastante interesante. No voy a profundizar tanto en el tema porque pues es extenderme mucho más, pero es bastante interesante cómo estuvieron peleándose ese territorio por mucho tiempo. Sí hubo bastante movilización social, porque en un principio también los chiapanecos querían forjar su propio país. Después vieron que mejor era conveniente pertenecer a Guatemala y después vieron que mejor era conveniente pertenecer a México. Entonces fueron un montón de cosas que al final de cuentas los orillaron a pertenecer a México. Y qué cosas tan diferentes hubieran sido si Chiapas se hubiera anexionado a Guatemala, ¿no? Las fronteras eran distintas y pues bueno, eso mismo hubiera pasado en el norte si no nos hubieran quitado una gran parte de nuestro país. Entonces es bastante interesante cómo se fueron moviendo todos los territorios en el siglo XIX, que es el periodo que comprende de 1800 a 1899. Perdón, sí, 1899. Entonces,
eh, cómo se originan y forman estas alianzas, estas coaliciones, pues es bastante interesante. Ahora, del siguiente estado del cual les voy a hablar es del estado de Chihuahua. Se fundó el 6 de julio de 1824. Bueno, no es que se fundara, ya existía desde antes, pero como estado se funda o se convierte en estado en ese año, en 1824. La palabra Chihuahua ha sido utilizada desde antes de su fundación y pues llevaba anteriormente el nombre de San Francisco de Cuellar. Y la palabra en náhuatl se forma de Xicahui, la cual se constituye con Xi y Cuahua, síncope de Cuauhcuaqui, y que significa cosa seca o arenosa, haciendo referencia a que Chihuahua tiene su origen en una región minera y es pues bastante seco. El siguiente lugar del cual voy a hablarles es de la Ciudad de México. Sí, cuando yo era niño, adolescente, se me enseñó que había 31 estados y un distrito federal. ¿Y qué significaba que fuese un distrito federal? Pues es que era un territorio subordinado al gobierno federal. No tenía constitución y tenía un regente que fungía como pues alguien que se encargaba de la administración de la zona federal del distrito. Entonces, la ciudad en el 2016 se forma como el estado 32. Deja de ser el distrito federal. ¿Y qué conlleva eso? A que se crea su propia constitución, tienen su propio poder ejecutivo, legislativo y también tienen pues a su gobernante, que en este caso es el jefe de gobierno. En 1997 ya empezaba esa transformación. No es como que el Distrito Federal jamás hubiera tenido una serie de cambios que en el 2016 hiciera todo desde cero. Pues no, ya para el 2016 pues ya tenía muchas cosas ya establecidas y entre esas era un jefe de gobierno. Y el primer jefe de gobierno electo, porque antes los regentes del Distrito Federal los elegía el presidente. Y en 1997 gana Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, que fue uno de los presidentes de México de 1934 a 1940. Entonces él era su hijo y pues todos los que crecimos en esa época sabíamos que pues uno de sus sueños frustrados fue que nunca pudo ser presidente de la República. Pero, pues bueno, uno de sus seguidores en un principio lo logró, que fue Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, eso es una historia para otro día. Lo importante aquí es ver que fue hasta 2016 que se cambia el Distrito Federal por Ciudad de México y desde el año 1824, me parece, se logran establecer ahí los poderes de la federación, es decir, se logra poner ahí el poder ejecutivo, legislativo y judicial para que, bueno, pudieran ellos seguir desde la capital el ejercicio político y de leyes. Obviamente comparte historia con el Estado de México. Al final de cuentas también están súper pegados y tienen al final de su nombre la misma palabra que es México, que significa el ombligo de la luna. Y en cuanto lleguemos al Estado de México, les platico un poquito más de ese estado, pero en sí, México significa en náhuatl el ombligo de la luna, ¿vale?
De hecho, el conquistador Hernán Cortés comenzó a usar el nombre de México y, dato curioso, en Tenochtitlan, que es donde pues comienza todo el epicentro del movimiento de conquista, pues ya tenían como tal pues la ciudad, si bien prehispánica, pues ya tenían cimientos donde los españoles aprovecharon para poder cimentar ahí lo que sería pues el nuevo rumbo que tomaría el país. Entonces, cuando a los más viejos se les hablaba de que pues el territorio de la Ciudad de México, ellos no lo reconocían como tal, lo reconocían como Tenochtitlan. Entonces es bastante interesante porque si nunca se hubieran puesto de acuerdo de qué nombre ponerle a la capital, pues hubiera quedado como Tenochtitlan. Entonces está padre como todo puede cambiar cuando las partes llegan a tener ideas diferentes. El siguiente estado del cual les voy a hablar es del estado de Coahuila. Se había planteado en un principio que la tradición del náhuatl era víbora que vuela, pero no se denominaba así a todo el territorio, sino que proviene del lugar donde ahora se asienta el lugar llamado Monclova, sitio que desde las primeras entradas de los colonizadores encontraron que los indios le llamaban Coahuila precisamente al espacio lleno de árboles y bañado por un ameno río. De ahí nació y se tomó el nombre de Coahuila. Después se integraron en la provincia de Saltillo y de Parras, y en el México independiente se convirtió el nombre de Coahuila, reuniendo en torno así a todos los pueblos antiguos de la antigua provincia de Texas igualmente. Entonces, como les decía, aquí también fue una serie de situaciones bastante complicadas sobre los territorios del norte de la frontera. Ya de por sí, esos estados son grandes. Imagínense si no se hubieran repartido esos estados. La verdad es que hubiera sido una locura. Honestamente, el pedazo de territorio que cada estado de la frontera tenía. Pero al final de cuentas, pudiera decirse que cayó un karma porque hay muchísimo mexicano en la zona fronteriza. Entonces, realmente pareciera como si los mexicanos hubiéramos tenido una memoria histórica y hubiéramos decidido irnos a vivir a los estados fronterizos de Estados Unidos, ¿no? Como una señal de que México y ese territorio siguen teniendo una conexión bastante especial. Y pues bueno, la ciudad de Coahuila se le conoce así, pero hasta el 2011, por medio de un dictamen, le dio el nombre oficial al estado de Coahuila como Coahuila de Zaragoza. Ahora, el siguiente estado del cual les voy a hablar es de Colima. Viene de la palabra náhuatl Colimán, que significa lugar donde domina o reina el dios del fuego. El 10 de septiembre de 1824 se le da el título de ciudad, pero no fue hasta la Constitución de 1857 que se le declara como un estado libre y soberano. El siguiente estado del cual les voy a hablar ahora es de Durango. Durango se funda el 8 de julio de 1563. Es uno de los estados más antiguos del cual se tiene registro. Es uno de ellos. Y como pueden ver también el estado de Aguascalientes, como lo había mencionado, en 1575. El nombre oficial es Victoria de Durango y la denominación de Victoria se colocó en honor al presidente Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente del México independiente. Y este presidente
nació precisamente en Durango, en Tamazula. El nombre Durango fue tomado de la urbe homónima que se encuentra en la provincia española de Vizcaya, lugar de procedencia de Francisco de Ibarra, que fue un explorador que, le denominaron así, pero tiene un origen, su nombre bastante curioso. Eh, Hay más información respecto a la historia, al origen del estado de Durango, pero como les digo, son historias bastante extensas, bastante largas, y para fines de este episodio la verdad es que con que sepamos el por qué tiene ese nombre, ya para fines de cultura general es bastante práctico. Eh, Hubo también, hay varios eh, asuntos en diversos estados, ¿no? Que no se profundizan, como les mencionaba, el estado de Chiapas. Y el siguiente estado del cual les voy a mencionar es el estado de México, que como les decía, comparte eh, historia y comparte también el nombre con la Ciudad de México. Y a pesar de que hay muchos memes y muchos videos pues burlándose unos con otros, pues sí, el Estado de México como tal, la palabra México, pues sí, significa el ombligo de la luna, y como tal se separa de la Ciudad de México eh, para que se le dé un tratamiento propio de un estado, y a la Ciudad de México se le dé también el tratamiento de una entidad de la federación, es decir, un distrito federal, ¿no? Eh, Hay otra versión de la palabra México, pero como tal, eh, al final termina siendo lo mismo, que es ombligo. Y en el contexto, pues en la época de Benito Juárez es cuando se le separa el Estado de México de la Ciudad de México. El siguiente estado del cual les voy a hablar es del estado de Guanajuato. Viene de la palabra purépecha, que se pronuncia, a ver si lo pronuncio bien, es Guanajuato. Si se pueden dar cuenta, al menos al escribirlo al castellano tiene mucha similitud con el nombre Guanajuato. En sí, la palabra significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. Fue declarado por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a la belleza y al tema histórico que tiene el lugar. Se debe la fundación del lugar debido a que era un lugar muy minero durante la Nueva España en el siglo XVI. El siguiente estado que les voy a hablar es del estado de Guerrero. Entonces, como tal, en la época de Juan N. Álvarez, él ya tenía planeado nombrar al área sur donde había estado Vicente Guerrero como Guerrero, o sea, denominarlo así. Por su parte, Nicolás Bravo, él quería hacer una delegación sur del gobierno, y tanto él como Juan N. Álvarez decidieron nombrarle el estado de Guerrero. En un principio no se pudo por situaciones políticas, pero posteriormente se logró nombrar a esa parte sur, al estado de Guerrero. Y pues tiene un gran significado, porque pues aparte de que fue Vicente Guerrero un caudillo de la independencia, pues con él, digámoslo de cierta forma, porque como tal no terminó, si se le ve de una forma mucho más profunda, pues no terminó como tal la independencia, porque México pues no logró ser independiente completamente, porque después se vinieron muchísimas más invasiones debido a la falta de pagos de los préstamos, ¿verdad? Pero bueno, Vicente Guerrero concluyó la guerra de independencia en 1821, pues con la entrada del ejército
trigarante junto con Agustín de Iturbide. Entonces la importancia histórica que tiene Vicente Guerrero es mucha. Además de que no es que le pusieran Guerrero por, porque Vicente fuera un caudillo y fuera con él con quien terminó la guerra de independencia, sino que aparte Vicente Guerrero nació en Guerrero. Nació, me parece, en la región de Tixla. Entonces, tenía realmente un peso histórico su nombre. Y bueno, es uno de los estados que considero yo tiene un nombre bastante histórico. No estoy diciendo que los demás no lo tengan, pero conlleva su nombre un gran peso, ¿no? Entonces, el estado de Guerrero como tal se forma el 27 de octubre de 1849. Al final, como les había dicho, se logra la elección del estado de Guerrero. Entonces, sí, lleva marcado pues una historia muy grande. Y también lo podemos ver más adelante con Morelos y con otros estados que nos faltan por recorrer. El siguiente estado en la lista es el estado de Hidalgo. El nombre y su fundación fue el 16 de enero de 1869, cuando el Congreso de la Unión de México emitió por decreto la creación del estado. Y pues por lógica ese estado lleva el nombre de Miguel Hidalgo. Y pues bueno, a pesar de que de las diferentes versiones que se han suscitado respecto a Miguel Hidalgo, pues no se puede negar pues que la historia lo reconoce así, al menos la historia de México. Habrá muchísimas razones por las cuales no considerarlo. Yo sí soy uno de esos que piensa que pues Miguel Hidalgo no fue realmente el que creía en la independencia de México como tal. Fue, para mi punto de vista, José María Morelos y Pavón quien realmente logra transmitir a las personas los verdaderos sentimientos independentistas, y más cuando publica sus sentimientos de la nación. Entonces, la creación del estado de Hidalgo obedece a distintos factores tales como la ingobernabilidad que había en la época en ese territorio. Entonces, tenía conflictos con el Estado de México porque también se estaba ampliando, y debido también al poco desarrollo de comunicaciones y altos niveles de inseguridad y levantamientos indígenas, se le da los poderes de un estado, es decir, se le reconoce como un estado precisamente para que se acaben los problemas. El siguiente estado es Jalisco. Su nombre data de la época prehispánica derivada del náhuatl Xalisco, lugar arenoso, compuesto de Xali, arena, Ixtli, cara, y Co o Co, lugar, como a las palabras México o Xochimilco, que tienen al final la C y la O, ¿no? El 16 de junio de 1823, entre otros notables, es necesario mencionar a Luis Quintanar. Establecieron el libre y soberano estado de Jalisco. La verdad es que los jaliscienses de la época fueron bastante puntuales en querer ser un estado. Con todos los movimientos que hubo entre que si se hacía una federación o no a la salida de Iturbide, los jaliscienses querían convocar pues a la Cámara Legislativa para ver ese tema, para ver si se centralizaba, para ver si era una federación. Los líderes de esa época pues determinaron que no. Ellos sí querían. Entonces
la verdad es que tomaron las riendas y pues al final se, se creó el Estado, ¿no? Pero sí tuvieron muchísimas diferencias con pues la federación. Entonces, digamos, ese conflicto, esa diferencia entre jaliscienses y capitalinos, pues data desde antes de la creación del estado de Jalisco. Eh, digo, yo sí creo en la amistad entre eh, jaliscienses y capitalinos, porque una de mis grandes amigas es precisamente de Guadalajara. Entonces, sí creo que los de Jalisco pueden ser amigos de los de la Ciudad de México, en ciertos casos, creo yo. Y para terminar el listado de esta semana, terminamos con el estado de Michoacán. Hay dos orígenes de su nombre, uno de la voz náhuatl Michihuacán, que significa lugar de pescadores, y otros autores le atribuyen la voz purépecha, que es Michmacuán, que significa lugar junto al agua. El significado de la palabra se atribuye al hecho de que las primeras poblaciones en esa región se asentaron cerca de la zona de lagos como Pátzcuaro o Zacapu. Y fue en 1825 que se crea como estado. Entonces, es bastante interesante cómo se van forjando los nombres. Digo, les repito, lo resumí lo más que pude porque todos merecen su historia bien contada. El objetivo no es como menospreciar a ninguno de los estados, pero sí se requiere su tiempo para poder conocer el origen más profundo del estado, cómo es que llegaron a ser un estado constituido, las peripecias que sufrieron, los cambios de nombres, porque no todos los estados empezaron siendo así. Por ejemplo, Michoacán antes era conocido como Valladolid, imagínense. Entonces, realmente todos los estados tienen su contexto y uno bastante interesante. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio. La verdad es que, les repito, disfruté mucho investigar toda esta información. Faltan 16 estados más, así que la siguiente semana seguiremos revisando eso. Me divertí mucho, pues es un episodio más ameno, más ligero, como más de cultura general y también de entretener las mentes un poquito. Sé que las personas que logren ver este episodio se sentirán bastante identificadas con cada uno de sus estados. De antemano les pido una disculpa por mi pésima pronunciación de las palabras náhuatl o purépechas o mexicas, porque sí es complicado. De hecho, a mí siempre se me complicó mucho la pronunciación de las palabras prehispánicas y siempre fue un rollo todo el tema de la historia prehispánica. La verdad, no saben, yo soy una persona que le encanta la historia, pero siempre se me dificultó la historia prehispánica. Nunca pude aprender bien ni en dónde estaban localizadas las culturas, ni cuáles eran sus recintos ceremoniales más principales. Obviamente en la península maya pues todos eran mayas, pero también había de otras poblaciones cerca de ahí, y ni qué decir de Tenochtitlan. Estaban los mexicas, estaban otras poblaciones que pues de hecho tenían conflictos con ellos. Entonces sí es bastante
interesante pero complejo a la vez. Pero bueno, gracias por haberme acompañado en otro episodio más de Humanos y Preguntones. La verdad es que siempre es un gusto poder transmitir cosas a todos ustedes. Les agradezco a todos los que han ido siguiendo este proyecto. Justamente este episodio marca los 4 meses que llevo de este proyecto. Y como les decía, el proyecto va a ser por temporadas, por lo cual esperen pues el término de esta temporada y posteriormente el inicio de la segunda, en donde ya espero poder tener invitados que nos puedan transmitir conocimientos y reflexiones y cosas humanas, porque creo que todos lo necesitamos. Yo soy Gerardo Castellanos y gracias por haberme acompañado en otro episodio más. Nos vemos la siguiente semana.